Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Brain and Beans podcast. Este día vamos a tener nuestro capítulo navideño. Como pueden ver, los props que tenemos hoy. Entonces, como no neva en El Salvador, pues trajimos a alguien que viene de donde sea es una blanca Navidad. Me imagino que más de lo que nos podemos imaginar. Pues mi buen amigo y compañero Francisco Rossi, él es técnico en soluciones de Google Canadá. Entonces, bueno, bienvenido, viejo. Para mí es una gran alegría y una gran oportunidad tenerte con nosotros. Francisco, estudiamos en el colegio juntos, amiguitos de séptimo, sexto grado. Conocimos los inicios de la tecnología de juegos y digital. Y puedo dar fe. Disquetes. Sí, no, pero puedo dar fe que de esa época tú ya estabas bien enfocado en las cosas digitales. Te gustaba, ya sabías cosas que yo no entendía mucho. Y creo que desde ahí me imagino que comenzó tu chispa, ¿verdad? De esa época. Sí, fíjate, y gracias por mencionar la nieve porque no la he visto en estos meses que he estado aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque al final, después de varios días, sí te cansa. Es bonita al principio, pero después ya. Claro. Y sí, desde el colegio, no sé si te acordás de los profesores que teníamos en computación y eso, sí. Que quizás uno lo veía como, hay que hacer el PowerPoint, la presentación, hay que hacer el disquete, hay que hacer aquí. Pero al final, fíjate que todo eso sirve. O sea, quizás no para todos igual, pero yo sí me acuerdo que todo eso como que me fue empujando, al punto que cuando ya tomé la decisión de qué estudiar, fue como A, B, B. Y me fui directo. Sí. ¿A dónde nos ha llevado la vida? O sea, claro. Desde aquel entonces. Sí, ya lo vamos a hablar. Neurocirujano y yo, pues ni siquiera aquí, vea. Ajá. Sí, me parece, es fascinante, pero por eso estás acá también, porque me parece un ejemplo bien importante de seguir tus verdaderos, tu visión, pues, o tus sueños, que el capítulo pasado era de persiguiendo sueños, pues, pero es lo mismo. Y como si tenés consistencia y vas siguiendo, pues, el camino puede llegar lejos. Antes que prosigamos, de nuevo, decirles que estamos disfrutando un buen café y siempre comienzo hablando un poquito de cuál es tu relación con el café allá en Canadá. Yo sé que hay también cierta disponibilidad, pero ¿cuál es tu relación cotidiana con el café allá? Fíjate que últimamente, y yo vivo en Montreal, donde hay una cultura de cafés pequeños, especializados, bastante grande y bien bonita. Entonces, no fue hasta que me fui allá y empecé a vivir allá donde mi relación con el café cambió. Antes era bien utilitaria, o sea, necesito café para mantenerme despierto, agarraba café listo, o sea, no sabía. Ahora que estoy allá y ahora que tengo una maquinita de espresso y todo, me he metido un poco en el mundo del café solo para darme cuenta en la curva del aprendizaje que no sé nada. O sea, sé suficiente para saber que no sé nada. Y hay tanto que explorar y ver, y ahora vengo aquí y pregunto sobre métodos y eso, el tipo de café, y me voy como, quizás voy a hacer algo ya diferente con mi maquinita de espresso. Pero ahora sí, o sea, comienzo el día, una taza, tranquilo, ya sea que me haga un cappuccino, un espresso, o una presa francesa, lo que sea, y en la tarde otra. Trato de no pasarme de 2 al día, y ahí me mantengo. Pero sí es una relación como, estás trabajando con un poquito de café, es mejor que estar trabajando sin. Claro. Para mí, ¿sabes? Y esa es la relación que tengo ahorita con Sí, bueno, como vieron en la introducción, se hizo a través de un método que se llama origami. La idea es que te extrae otro tipo de notas, ¿verdad? Aquí yo personalmente he visto la tendencia que ha ido aumentando la cantidad de pequeños coffee shops con esta también tendencia de disponibilidad de métodos. Yo creo que como salvadoreños, que en teoría el café es un producto que nos caracteriza, debemos de explorarlo al menos. Sí, y lo he visto también. Ahora que he venido, he visto un poquito más de cafés, así como que vas y te tienen los métodos, te lo ofrecen. Y he tratado, o sea, me he esforzado como ir probando. Sí. Y la verdad nunca me he llevado una mala sorpresa, siempre ha sido muy, muy bueno. Bueno, me alegra. Regresando al punto, pues, de forma general, aunque aquí no tenemos un tema específico, la idea es conocerte. Entonces, para nuestra audiencia que no te conoce, ¿cómo has llegado hasta donde estás ahora? Trabajas en Google Canadá, pero entiendo que tienen digamos que un alcance a cubrir de alguna forma
las Américas, por decirlo así. Sí, sí. Actualmente estoy basado en Canadá. Google ya tiene una oficina en la ciudad donde vivo, que es Montreal. Entonces estoy ahí en esa oficina. Cubro primariamente Canadá y mi equipo cubre las Américas. Entonces da la ventaja de que pues soy del Salvador, hablo español, hablo portugués también. Entonces tengo esa facilidad, ese rango de cubrir casi que todas las Américas. Y eso me ha servido bastante. ¿Cómo llegué ahí? Pues, y como te decía antes, fue una combinación un poco de el lugar y el momento perfecto que se alinearon con, y a mí me gusta ponerlo de esa forma, muchas otras cosas que pasaron antes que ayudaron a que yo pudiera tomar esa oportunidad y hacer algo. Y ahora que he estado aquí, acabo de tener un niño, tiene 10 meses. Y yo Felicidades, y yo vos también, felicidades. Menos de Estamos más cansadito, sí. pero sí. Estamos en lo bueno. Ajá. Ahora tengo estas conversaciones con mis papás y les digo, por ejemplo, cositas que ellos pensaron cuando yo estaba joven. ¿Por qué me metiste a clase de inglés adicional al colegio? Y ellos, porque pensamos que el inglés te iba a servir. Y eso fue una de las cosas que ha marcado mi carrera. O si no, mira, ¿por qué me metiste a clases de computación adicionales al colegio? Porque pensamos que eso era el futuro. Yo no sabía. Yo solo fue como, suena interesante. Ahí está, pone una semillita. Y eso ha ido creciendo. Entonces, esa combinación de tu contexto, tu familia, tus amigos, tu ambiente, el hecho de crecer en El Salvador, eso te diferencia después cuando hay una oportunidad para aprovechar. Tu papá era lo mismo que tú haces. Y te escuché la vez pasada, decías, quizás él por fregar me decía, no te vayas ahí. Inversa. Exacto, pero al final es algo que influye, Claro. ¿entendés? Y que te marca también como tu calidad de profesional. Entonces eso, y fue post pandemia, Google me escribe por LinkedIn, y como te dije al principio dije, no sé si será. Suena scam. Me suena, si me piden dinero ya no es. Pero no, resultó que sí. Y pasé por el proceso y felizmente terminé con una oferta. Y ya llevo cerca de 3 años ahí. Y feliz hasta ahorita. Sí, no, súper. Yo siempre intento, como has visto, aplicarlo a otras áreas de la vida o a nuestras vivencias, ¿verdad? Sí. Y siempre hay un patrón en este tipo de historias de cómo se dan estas oportunidades. Mucha gente cree, que esta gente tiene suerte, qué suerte que te llamó Google, qué suerte que te fuiste a entrenar a tal lugar. Pero siempre hay un proceso de preparación. Al inicio, pues, tú has mencionado, bueno, tus padres pueden influir, pero después gran parte de esta preparación es personal. Claro. Yo le digo a los residentes o a los estudiantes de medicina, visualícense ustedes o vayan creando la visión de ustedes de aquí a 5 o 10 años, y dependiendo cuál es esa visión, tienen que tomar algunos pasos para prepararse. Entonces, si mi visión es, yo quisiera trabajar en Google, o sea, no puedes llegar allá si no comenzas ahorita preparándote en un idioma, por lo menos un idioma diferente, entrenándote desde pequeño en algunas cosas, desde pequeño en tu carrera, pues. Entonces, es que uno tiene que prepararse para que cuando esa puerta se abra, tú la puedas tomar, ¿verdad? Exacto. Y no es solo casualidad, pues hay muchas, digamos, decisiones que son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Ok, tengo que dar este paso. Aunque ahorita no tengo ninguna oportunidad, me voy a preparar como que si ahorita ya me están ofreciendo esto, porque no sé cuándo va a llegar. Sí, y eso es muy cierto. Yo creo que no es suerte. Sí hay una pizca de suerte en muchas de estas cosas que pasan. Como te digo, momento, Claro. lugar oportuno, eso es parte, pero si no hubieras puesto el esfuerzo antes de que llegue ese momento, se pasa y se va, y no pasó nada, ¿me entiendes? Y sí, por eso ahí voy a la importancia de todo lo que haces, cómo se mueve tu contexto para formarte y crear una persona con los valores, como profesional, como persona humana, y que después eso vos lo tomes y das los últimos 3 pasitos, ¿me entiendes? Claro. Llegas hacia donde quería llegar. Y sí, verlo a futuro funciona. Lo que sucede es que muchas veces siento, yo te contaba, cuando empecé mi carrera, todavía en la universidad,
En aquel entonces, el sueñño para cualquier licenciado en computación era trabajar en Google, trabajar en Facebook, trabajar en, no sé yo, empresas así. Y yo en aquel entonces me acuerdo de haberme metido, ¿vea? Y puse mi currículum bien humildemente, apliqué, ¿vea? Una posición de intern allá en Los Ángeles, no me acuerdo dónde era. Yo dije, bueno, se va al universo, ¿vea? Claro. Por supuesto, ni siquiera hola me dijeron. Y en aquel entonces yo dije, ni lo pensé, era como un sueño. Entonces se fue. Eventualmente dije, quizás hay como una oportunidad de acercarse por aquí. Y una vez allá fue como, y recordé todo eso, recordás el por qué no desperdiciaste, invertiste tantas horas en aprender algo que quizás lo usaste 1 o 2 veces, pero ahora da los frutos. O invertiste tanto tiempo en, no sé, expandir tu conocimiento. Y eso también da frutos. Al final es eso. Sí, al final es una inversión, o sea, la mejor inversión, dicen, es invertir en uno mismo. Sí. Y no es solo financieramente, pues, sino en eso, en crecer, ¿verdad? Un idioma, una competencia, una habilidad, pero siempre va a ser una buena inversión, nunca va a ser un tiempo perdido, porque no sabemos hasta dónde nos va a llevar la vida. Y bueno, otro ejemplo, vos contabas, vos fuiste a Brasil a formarte más, y cuando te fuiste tenías un conocimiento del portugués. Aquí voy a dar la otra versión, la otra cara de las oportunidades, que es que a veces tú tenés que tener el valor. Sí. Es cuando te llegan oportunidades que tú no te sientes seguro, no tienes seguridad. A veces también hay que tirarte al vacío y aquí decimos en buen salvadoreño, jugarte el físico. Te voy a contar un poco, porque sí, hice 1 año en Brasil y 1 año en Estados Unidos, y ambas tienen sus historias, ¿verdad? La primera de Brasil, yo se la estaba contando, por cierto, a un residente de neurocirugía recientemente. Mi plan original era México. Y yo había ido a rotar en mis vacaciones, en todas mis vacaciones de mi residencia de cirugía general, yo fui a rotar a un hospital grande en México. Y esa era como mi camino ya trazado, ¿verdad? Sin embargo, en la pandemia tuve un problema de documentación que no se me dio la oportunidad ahí, en ese lugar al final, que yo estimo mucho, y el profesor ahí, pues yo también somos cercanos ahora y tengo una buena relación, pero no se dieron las cosas. De hecho, yo estaba recordando que hice un viaje allá para reunirme con la persona encargada y todo, y un rechazo que puede ser un tema también de conversación, cómo manejar eso, el rechazo, ¿verdad? Que es parte de un proceso, claro. Hubo un rechazo que a mí me dejaba una espina bien mala, porque es que no me dejaron intentarlo, ¿verdad? Claro. Yo les decía, miren, pero pruébenme, pues, háganme el examen. Yo sé que yo puedo hacer eso, pero no, por esto no se puede. Y durante ese mismo viaje, ese mismo día, esa misma tarde, yo iba con en ese entonces novia, salimos a un café, pues yo iba bajoneado, pues. Claro. Y me salió el aviso de un webinar que yo me había inscrito, de un profesor en Brasil, de un tema. Estamos hablando de tiempos de pandemia, fue en el 2020 esto, después de la primera ola del COVID. Y yo le dije a mi novia en ese entonces, ¿verdad? ¿Será que me permite? Estábamos en un café en Ciudad de México, afuera, pues, o sea, no era el momento. O sea, y venías de ese bajón. Y veníamos de ese bajón, de ese mismo día había sido. Yo, en ese momento, ¿qué siente uno? Pues no tengo futuro ahorita, ¿qué voy a hacer? Ese era mi plan para el otro año. Creo que era. Exacto, entonces, deme chance de escuchar este webinar. Y no lo estaba viendo, sino que lo estuve como escuchando, porque no hablaba portugués. Entonces... Pero el webinar era en portugués, pero lo estaba escuchando y yo pensaba, es tanto el tema como la persona que está hablando es lo que yo quiero hacer. Yeah. Y me parece, hubo una conexión ahí que yo dije, este lugar y esta persona, siento que puedo aprender mucho. Y ese mismo día, al final de ese webinar, yo anoté el correo de ese profesor y le escribí directamente ese mismo día. Y te hago una pregunta, ¿crees que ese bajón y haber estado emocionalmente como influyó en el hecho de que vos tomaste eso y dijiste, hoy voy para allá? O sea, si hubieras estado en un high, te hubieran dicho que sí,
No, lo que yo ¿Tuvo estoy ese seguro es efecto? que si no hubiera sucedido ese rechazo, no hubiera tocado la otra puerta. Ya. Eso estoy seguro. Ah. Entonces sí, de alguna forma sí, pues favoreció a que sucediera. Probablemente ni me hubiera metido a escuchar ese Exacto. webinar, hubiera estado Hubiera celebrando. pasado, sí, sí. Entonces le escribí y esa misma tarde-noche me respondió él que aplicara y que él iba a estar encantado de apoyarme. Así surgió mi viaje a Brasil. Y estamos hablando que esos viajes, este momento fue en noviembre y yo me fui en marzo. Y a este punto solo puedes decir obrigado. Obrigado y Hola. Ronaldo, ¿verdad? O sea, estaba lejos de tener una Estaba muy conversación lejos, técnica muy lejos. de tu carrera. Y eso da para otro webinar, ¿verdad? Que es resiliencia en estos viajes al vacío. Sí. No es fácil, pero se puede hacer, pues. Y la oportunidad de Estados Unidos es algo similar, ¿verdad? No me voy a extender, pero es de dar el paso. Bueno, voy a escribir, es una universidad grande, parecería algo difícil, ¿verdad? Pero en ese momento yo lo que me acompañó fue tener bien claro cuál era la visión de lo que yo quería lograr. O sea, si se me da la oportunidad, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero regresar a hacer al país? Sí. Y eso lo supe plasmar y también, como tú mismo dijiste, es que también es una sumatoria de situaciones, la pandemia, no había tantas personas en ese momento aplicando algunas cosas y varias cosas suceden, pero todo en mi caso es, digamos que la chispa es intentarlo. Eso, y cabal, vos tenés esa combinación, pero si vos con esa combinación de factores decidís simplemente, ¿sabes qué? Voy a encender la tele y voy a ver algo, no voy a hacer nada. Claro. Hubieras seguido tal cual, no hubieras aprovechado la oportunidad. Que quizás estaba ahí, quizás no era claro, pero al final lograste. Sí, y total, yo, la oportunidad que parece más difícil todavía por el nombre y lo que se resuena, que es haber estado en la Universidad de Stanford, es que parecería increíble, pues, que todo pueda surgir de una comunicación directa y de intentarlo, ¿verdad? Claro. Pero sí, claramente que es mejor que prepararse para ese tipo de oportunidades con antelación. No recomiendo yo irse a Brasil sin saber nada, pues, pero Sobre todo el lenguaje. es una experiencia. Y fíjate que ahora, estás cambiando un poquito de tema, lo del lenguaje ha sido hasta hace... Bueno, yo me fui de aquí a Montreal, que es la parte francesa de Canadá, hace 7 años. Tampoco sin saber nada de francés. O sea, a lo mucho te decía bonjour, pero Ujú. ahí se acabó, vea. Sí. Y además que ahí tienen un acento, entonces es más complicado. Pero yo llego allá y ahí viene un poco también la parte de salvadoreño viviendo en el exterior o inmigrante en todo caso viviendo en un ambiente que no conoce. Tenés dos opciones. Una es seguir con lo que sabes, tus costumbres, ya estoy. O dos, la incomodidad de no sé, voy a hacer el ridículo como algunos Ujú. piensan. Tengo que aprender el francés, tengo que aprender esto otro, tengo que ver que mi cultura la tengo, pero aquí hay algo más. Y esa incomodidad no mucha gente la sigue, no mucha gente la enfrenta. Y eso es súper importante, súper importante, porque estando afuera me he dado cuenta que la gente que llega como adulto, que enfrenta esa incomodidad, usualmente es la que logra resaltar mucho más que los que no. Es que esto es salir de tu zona de confort, lo que yo hablaba estando allá, que para mí eso que sufrí es salir de tu zona de confort de forma abrupta. Pero es que invariablemente si salir de tu zona de confort va a haber un momento de disconfort importante, Sí. pero luego va a terminar en aumentar o expandir tu zona de confort. Exacto. La haces un poquito más grande, Claro. un poquito más grande, y eso te va sirviendo para tomar otros desafíos Claro. e irlos uniendo a tu persona, digamos. Sí. Y el lenguaje es uno. Sí. No, Hasta el día de hoy. Sí, de hecho yo, luego de la experiencia en Brasil, ya la experiencia en Estados Unidos, que tampoco es que estaba yo con un idioma inglés nativo o algo súper afinado, pero es que ya después de haber ido a un país sin saber absolutamente nada, Claro. el inglés que tenemos mucho más, obviamente, que familiaridad, no es el mismo reto. Y ya entra uno, ok, este temor ya no es un temor, simplemente es algo que lo voy a ir mejorando en el momento y entonces te da la capacidad de
crecer en otras cosas. Sí, ¿verdad? sí, sí. De liberarte, pues. Y para mí ese tipo de historia sí sirve para las personas que se la están pensando, porque hay mucha gente que se bloquea. En medicina hay mucho temor de, uy, ¿cómo voy a ir hasta Europa? Claro. ¿Cómo me van a aceptar a mí, verdad? Que estoy desde El Salvador. Yo les he dicho a algunos que, bueno, en nuestras áreas de médica, nuestro currículum no va a competir jamás con el currículum de alguien de primer mundo, porque el sistema académico es diferente. Sí. Para tú entrar a una universidad cuesta y se esfuerzan mucho en nutrir ese currículum con mucho research, muchos artículos publicados, y eso no ha sido la tendencia acá. Entonces yo tomé eso, o sea, como abrazar la realidad. Ok, no es el papel quien me va a diferenciar, Claro. ¿ya? No es mi currículum, es mi visión. Y eso dicen en los 3 lugares a los que fui. No me vendí como, miren, yo soy nada. Es qué quiero y cómo voy a aprovechar la oportunidad si ustedes me la dan. Sí. Y eso es bien importante, no tener un temor que te paralice, ¿verdad? Y ahí haces un buen punto, un poco implícito, pero el hecho de que quizás nuestra identidad como salvadoreños, latinos en general, es, y al principio lo hablábamos un poco de broma, salir del país. Sí. Pero en el momento de salir ocurre algo bien curioso, que es como, yo soy menos o me siento menos solo porque tenemos en la cabeza, vengo de un país tercermundista, vengo de un país no tan desarrollado, y eso como que te pone como una conchita, ¿me entiendes? Claro. Pero la verdad es que cuando llegas a estos contextos donde, y eso pasa en muchas carreras, en la mía también, claro, hay un rango mucho mayor de conocimiento que puedes absorber allá, pero vos también como migrante, como una persona que creció aquí, traes algo que allá no hay. Traes esa gana, traes esa rebusca, ¿me entendés? No sé algo, ok, no está en estado en esta situación antes, entonces voy a y traes ese lado de, yo no soy de aquí, por tanto, soy una novedad también, ¿entendés? Y eso, al final, la gente ya lo aprecia, si de verdad pones tu energía en eso. Y eso creo que es importante, y a mí me gusta comunicarlo siempre que vengo aquí, cuando hablo temas profesionales, es, no pensés que porque vos vas de aquí a un contexto allá, donde sea allá, vos sos el que trae menos. No, al final vos podés aportar mucho. Sí. Y la gente te va a escuchar si de verdad lo pensás de esa forma. Pero si no, solo estás escuchando. Sí, es que eso es mental y todo lo hemos vivido. Pero puede llegar a ser un factor diferenciador e incluso sobresalir. Sí. Y no es tan difícil. O sea, sobresalir, si tú ya llegaste al lugar y le agregas esa garra o esa actitud. Sí, polvito mágico. Sí, no vamos a decir latino, pues, pero sí, ¿verdad? Sí, sí. En esos contextos se puede sobresalir. Claro. Y es notorio porque lo vemos nosotros también en medicina. Y muchos de los grandes referentes de neurocirugía, por ejemplo, en Estados Unidos, son latinos. Y son latinos formados inicialmente en Latinoamérica, que han triunfado y ahora son referentes mundiales radicados en Estados Unidos, en columna vertebral, en neurocirugía vascular, etc. Pero son latinos formados acá, entonces sí, ¿verdad? No, es un factor diferenciador. Entonces, súper, la verdad es que fascinante la historia, ¿verdad? Sí, y ahora esas figuras, por ejemplo, los referentes que tú tenés en tu carrera, siento yo que pasan en las demás, sobre todo carreras técnicas, donde a veces vemos ya la figura como, la persona ha escrito tantos artículos técnicos, ha hecho tanto, y lo ves como allá, en un pedestal, pero se te olvida que en algún momento estuvo también en tu posición. Claro. Y estuvo en una posición donde él o ella también veía a otros como referencia, y seguramente todavía. Entonces no es magia, no es que ellos tuvieron, oh my God, sí, hay genios, Claro. por supuesto, pero no quiere decir que no puedas avanzar en caminos similares.
Sí, o sea, no debe ser una admiración igual, ¿verdad? Paralizante, como no puedo llegar hasta ahí. Sí. No sé si te das la oportunidad podría No llegar, puedes decir que no. O sea, Claro. puedes intentarlo, quizás no Hay que llegues, intentarlo. pero quizás llegas a otro lado Ajá. donde te definas tú como un referente en quizás otra cosa que ni pensaste al principio. Claro, Y quizás otra cosa, pues no sabes dónde te va a llevar la vida. sí, Te puede cambiar de lugar, te puede cambiar de país, te puede cambiar de carrera, de todo. sí. Bueno, otro tema que queríamos platicar, que lo habíamos hablado antes o fuera de cámara, es cuáles son tus perspectivas sobre la inteligencia artificial. En neurocirugía también se está escuchando mucho, no solo de inteligencia artificial, sino robótica. Pero contame tú, que estás un poquito más inmerso en esas pláticas, en esos círculos de tecnología, ¿cuáles son las perspectivas para la vida cotidiana, pues, del ser humano? Porque ahorita todavía creo yo que el ciudadano común, incluyéndome, usa quizá la inteligencia artificial todavía de una forma bien superflua, pues. Pero, ¿cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que como muchas revoluciones tecnológicas que han habido en las últimas décadas, la inteligencia artificial viene a agregar una capa más. Es una herramienta que puede ser usada por diferentes profesionales de diferentes formas. Siento personalmente que en este preciso momento hay un montón de un hype, le dicen en inglés, sobre qué puede ser, qué puede no ser, los peligros, etc. Y sí hay mucho de eso, pero si lo venís a ver ya a lo práctico, a mí no me da risa, pero me llama la atención que a veces dice, pero que uno lo usa no como debería. ¿Lo usas de una forma que te genera algún beneficio? Sí. ¿Te ayuda como herramienta? Sí. Entonces es un buen uso, ¿me entiendes? Claro. Quizás podrías modificar algo aquí para ser un poco más eficiente, pero si te está dando un beneficio, está bien. Mi opinión personal es que en este momento la inteligencia artificial es una herramienta con mucho potencial. Y lo ves. Ahora, bueno, en mi carrera se ve un montón. Claro. Gente que antes podía codificar 3 líneas en 2 minutos, ahora codifica 400 en 2 minutos, ¿me entiendes? Pero siempre necesita una persona. No Una guía humana. Esa idea de que la inteligencia artificial va a reemplazar al humano, yo siento que no es, es una visión bien blanco y negro. No es así. ¿Qué hizo la computadora para la gente en las oficinas? ¿Lo reemplazó? No, seguimos ahí. Seguimos en la oficina, seguimos ocupando computadora. Lo que hizo fue que nos hizo más eficientes para hacer el mismo trabajo. Antes nos tomaba 6 horas hacer algo. Con una computadora ahora te toma quizás 30 minutos. Pero siempre estás vos detrás. La inteligencia artificial va a reducir eso a, qué sé yo, 5 minutos. Pero siempre va a haber alguien atrás. Y uno va a decir, entonces se acerca a 0. Sí, pero siempre va a requerir alguien que esté detrás maquinando lo que tiene que pasar. Entonces, quizás de la forma en que yo diría a la gente, usarla es aprender. Bueno, vos tenés un buen caso de uso, que es, mira, tengo ideas, voy a rebotar estas ideas con el... Como una discusión creativa. Exacto. Y eso es bueno, porque te sirve aquí te das cuenta de cosas, aprendes cosas quizás. Siempre verifica, eso voy a decir, no es perfecta. Claro. La inteligencia artificial, hay muchos falsos positivos, como querrás llamarlo. Sí, siempre no hay que idealizarla todavía. Eso es importante en el aspecto médico, pues, porque muchas personas pueden estar consultando cosas médicas con la inteligencia artificial y no todos los datos todavía están tan pulidos, pues. Eso es bien importante. Sobre todo cosas técnicas o de medicina, cosas que pueden tener un impacto en tu vida como pesado, siempre verifica. O anda con un profesional. Yo no voy a ir a Gemini, la inteligencia artificial de Google, le voy a mirar cuál es el procedimiento para hacer una neurocirugía porque tengo no sé qué. Me va a dar una idea. Yo voy a ir a donde me va a consultar, tengo que tener la experiencia. O qué me puedo medicar, jamás. No. Me puede dar una idea, pero
siempre al profesional. Sí, controversial aquí en El Salvador ahorita ese tema, pues, pero no deja de ser una herramienta, exacto. Tiene que haber una guía médica, pues. Exacto. Pero puede ser beneficiosa. En medicina se está usando mucho se está trabajando, entendería yo, por lo que nosotros escuchamos, software que intentan, por ejemplo, captar en imágenes médicas como el cerebro, tener la capacidad de identificar lesiones muy pequeñas para la vista, como del radiólogo, Sí. como no dejar ir una lesión tan pequeña que quizás alguien, si no vio un corte, no la ve. Sí. Son aplicaciones interesantes, pues, de la inteligencia, y siempre bajo esa misma premisa que está haciendo más eficiente lo que ya estamos haciendo nosotros, pues. Exacto. Y ese es un buen ejemplo que detrás de esa imagen y siempre hay una persona atrás que verifica y que toma eso como un input de información adicional a toda su educación, toda su experiencia, todo lo demás. Y ahí creo que vamos. Y hay un montón de aplicaciones súper interesantes. Eso en medicina. Había una, por ejemplo, de los sonidos de un bosque para saber si está sano o no. Y hay un montón de cosas, Sí. como decimos en El Salvador, bien fumadas, Ujú. que sí tienen aplicaciones reales. Claro. Eso del chatbot y hablar con el chatbot, y eso es como una de tantas. Pero detrás de escenas estamos usando ya un montón de esa tecnología. Ni nos habíamos dado cuenta antes de que se volvió esto. Bueno, una plática fascinante. Me alegra mucho que nos hayas podido acompañar. Yo siempre estoy intentando terminar el episodio con una pregunta medio paranormal. Creo que ya sé lo que viene. Ajá, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal? ¿Cuál es digamos, tu opinión o tu perspectiva de esta parte, digamos, entre comillas, paranormal o sobrenatural? ¿O no, definitivamente para ti es algo que no tiene cabida en el mundo digital? No, en el mundo digital hay un montón de fantasmas. Eso lo voy a poner De otro tipo. de otro tipo que a veces se esconden bastante bien. Pero en experiencias paranormales no he tenido así nunca. No, una vez. Cuando estaba pequeñito, me acuerdo. Yo no sé si fue un sueño, yo no sé si es una pesadilla. La cosa es que durante 3 noches tuve la misma pesadilla sueño. Yo me despertaba, y creo que el PlayStation 1, imagínate, antes de salir, ¿no? Y cada vez que me despertaba, estaba encendido. Desconectado. Otra vez, yo no sé si mi cerebro me estaba jugando algo raro y decía... O si era real. O si era real. Y en aquel entonces fue como el del terremoto, por ahí. Entonces yo creo que era una influencia de un montón de cosas. Sí. Pero yo eso siempre lo he tenido como, no, yo ahí algo estaba pasando. Ajá. En general lo encuentro siempre bien llamativo. Sí. Anduve hace poco en Morazán, visitando, y ahí había un par de historias de la persona que nos estuvo guiando. Siempre, son Siempre. viejitos, guías, Sí. campesinos, que siempre tienen una historia. Sí, pero todo eso no lo descarto como, es más, lo veo y le digo, qué bonito que tenés este tipo de historias, porque al final eso enriquece un poco la conversación, la cultura, Claro. lo que sea, ¿me entiendes? Si es cierto o no, yo no soy quien para decirte. Sí, yo de nuevo, yo soy creyente, pero porque me gusta el tema, pero no me ha pasado nada. Ni lo he podido documentar, pero sí he visto documentación de personas que no voy a decir los nombres, pero me considero un documentador, recolectador de historias, pues. Está. Y quizás las estoy recolectando para mis nietos, no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe? Para asustarlos al final. Vas a ser el viejito. Ese que cuenta tipo de la historia persona. me pasó. Ajá, pero bueno, qué bueno que hayas podido estar con nosotros. Gracias. Y una historia fascinante. Bueno, no te puedo dejar de felicitar, viejo, nos enorgullece mucho tu trayecto, y yo como amigo, como chero, desde chiquito me parece fascinante de dónde venís, todo tu proceso tan legítimo, orgánico, lo considero, porque, o sea, nadie te impuso esta guía o este tipo de, digamos, de ruta profesional, sino que es que yo percibí que la traías desde antes, pues, rápido, Sí. y has llegado donde tenés que estar, viejo. Entonces, a mí me alegra mucho.
Y bueno, siempre vas a ser bienvenido acá para compartir experiencias, no paranormales, pero Sí, profesionales. O sí, si te pasa algo también te vamos a volver a invitar. Ya sé a quién avisarle. No, muchas gracias. Y igual, o sea, he visto tu trayectoria, te he seguido incluso desde allá y me parece súper genial lo que estás haciendo aquí en el país como neurocirujano. Cuando yo le digo, yo conozco a alguien que es neurocirujano, porque es una de esas carreras y posiciones donde vos decís, hay un montón de preparación que va para eso. Así que no, te felicito que seguís haciendo y seguís inventando también proyectos. Así que muchas gracias. Bueno, estamos. Un gusto, gracias. Gracias.